tardes, mi nombre es Sara Madrigal y vengo del grado 10º del Colegio Alianza Pedagógica. Y en la tarde de hoy vamos a realizar un reportaje acerca del libro Cuentos chinos de Andrés Oppenheimer. Nació en Argentina en 1951. Estudió en la Universidad de Buenos Aires la Facultad de Derecho, pero más adelante en su trayectoria comenzó a desempeñarse como periodista en el periódico estadounidense The New York Times y The Herald Times. El libro Cuentos chinos lo que va a hacer es respondernos una serie de incógnitas y desmentirnos muchos prejuicios que tenemos acerca de los países desarrollados, como lo es Gran Bretaña, Alemania, Francia, entre otros, y acerca de otros prejuicios que tenemos acerca de los países tercermundistas, que en la gran mayoría son latinoamericanos. De Andrés Oppenheimer me dejó muchas enseñanzas. Entre ellas voy a nombrar dos que considero que son las fundamentales. La primera es que si queremos que un país progrese como tal, debemos plantear unos objetivos económicos que sean a largo plazo y tratar en lo posible de no modificarlos con cada periodo de gobierno que haya. Es decir, no anteponer las ideologías políticas antes que unas políticas aseguradas económicas. Y la segunda enseñanza como tal es que si queremos también que progrese un país, debemos invertir en la educación para obtener mucha más mano de obra calificada y así generar un ambiente propicio para que las empresas extranjeras inviertan en nuestro país. Hoy vamos a entrevistar a Paula Galvis acerca del libro Cuentos chinos de Andrés Oppenheimer. Paula, ¿cómo piensas que la economía de Colombia se va a ver proyectada para el año 2020? Pues si sigue así, se va a quedar estancada porque los demás países van a seguir progresando y desarrollándose. Bueno, nuestra segunda pregunta. Paula, ¿qué piensas acerca de la frase "la educación es la fórmula del éxito"? Pues la verdad, esta frase me parece muy acertada porque pues la educación es el pilar para que alcancemos nuestras metas. Bueno, y ahora nuestra última pregunta. Paula, ¿qué piensas que le hace falta a Colombia para que se convierta en una potencia? Pues influyen varios factores, como más apoyo en la educación, invertir más en la educación, la corrupción y pues tener más competitividad. Fabiana, ¿qué crees que le hace falta a Colombia para que se convierta en un país potencia? Yo creo que para que Colombia sea un país potencia tiene que cambiar absolutamente todo. Fabiana, ¿por qué crees tú que los países asiáticos invierten mucho más dinero en lo que es educación e investigación y en los países latinoamericanos esto es mínimo? Yo creo que es porque los países latinoamericanos se enfocan más en el estudio de ciencias sociales y todo eso, y los países orientales se enfocan más en la investigación, en ingeniería, todo lo que tenga que ver con avances de la tecnología, y tienen como más visión acerca de eso. Bueno, ahora vamos con mi tercer entrevistado, Rosy Julián Peña Duarte, del Colegio Alianza Pedagógica. Rosy, ¿por qué crees que los países asiáticos invierten mucho más dinero en educación, en tecnología y en desarrollo, y en Latinoamérica esta cifra es mínima? Bueno, pues yo creo que los países asiáticos como lo son China, Japón, entre otros, tratan más que todo de visualizarse o proyectarse hacia el futuro. Por ende, tratan de invertir en el progreso y en la educación, ya que estos son los pilares para que su país progrese, por decirlo así, y sea una potencia que pueda entrar en juego entre los primeros en la economía mundial. Bueno, Rosy, ¿crees que Colombia es un país competitivo? Colombia podría ser un país competitivo, pero si lo vemos desde el sector primario, es decir, en la producción de materias primas, ya que pues Colombia se enfoca más en eso. Pero si nos ponemos a pensar en qué se basa la globalización en ese momento, vemos que nuestro mundo se basa más que todo en lo que son los servicios, ¿sí?
y entonces Colombia produce materias primas pero no le coloca un valor agregado a eso, y eso es lo que le falta a nuestro país, tener más producción de servicios o de productos que tengan un valor agregado, y también le falta invertir mucho más en educación y reducir la corrupción. Ahora nuestra última pregunta. Rosa, ¿qué crees que le hace falta a Colombia para convertirse en una potencia? Bueno, pues esta pregunta se relaciona con la anterior, ya que una potencia se basa en ser un país competitivo, ¿sí? Entonces, basándonos en eso, pues tendríamos que tener en cuenta que a nuestro país le hacen falta muchas cosas, ya que primero no tiene mano de obra calificada, ¿sí? Segundo, la violencia en Colombia es demasiada, es desmedida. Por tanto, los países extranjeros no se animan a invertir en nuestro país, ya que no hay un ambiente propicio para ello. Entonces, primero debemos reducir la violencia, luego debemos tratar de enfocarnos más bien en el desarrollo y tratar de dejar de lado esas carreras humanísticas. Buenas noches, ya vamos con otro de nuestros entrevistados. Señor, ¿qué piensa usted que le falta a Colombia para que se convierta en un país potencia? Pues falta como más apoyo del gobierno, porque capacidades podemos tener, sino que el gobierno no apoya a la gente, porque si por ejemplo usted ve con una potencia como Japón, que un estudiante se lleva un reloj para una tarea, y aquí no lo podemos hacer porque no tenemos la infraestructura. ¿Cree usted que Colombia es un país competitivo? Sí, claro. Sí, porque lo que le digo, podemos tener herramientas, lo que no tenemos es la materia. Nomás el fútbol está en Colombia, y en Colombia se nos representó bien, porque hay formas de hacer las cosas, sino que no hay el empeño suficiente para uno ser competitivo. ¿Qué piensa de la frase de que la educación es el pilar fundamental de todo? La frase final. Pues Colombia somos, entre 67 países, si no estoy mal, estamos de 65, imagínate, con la educación. Y en Colombia la educación, y en Casanare, la educación siempre estamos muy por debajo a otros países, porque primero no se trabaja como debería ser, ¿sí? Si nos pudiéramos estudiar doble jornada, o hubiera más empeño para poder estudiar, todo el mundo desde la casa, si uno desde la casa no le cobraran a uno para poder estudiar, uno, gracias, porque usted llega a bachiller y te deja trabajar, porque no, siempre el departamento que hay tan río, que hay en petróleo, y usted va a estudiar en Yopal y una carrera, por ejemplo, que en Boyacá vale ahí 1.200.000, aquí vale 5 millones, pero toda con privado, entonces queda muy difícil para uno para una persona bien pobre, que no haga el mínimo, no puede estudiar. Si no tiene plata suficiente, no puede estudiar. Lo que toca es solo cena. Bueno, muy buenas noches, ya vamos con nuestra última entrevistada y pues comencemos con las preguntas. Sara, ¿por qué crees que Colombia es un país competitivo? Bueno, creo que Colombia tiene todo para competir, pero en este país no hemos sabido valorar la parte educativa y por eso nos hemos quedado atrasados en cuanto a desarrollo. Nuestra última pregunta es, Sara, ¿qué piensas de la frase "la educación es la fórmula del éxito"? Bueno, pienso que si hablamos en cuanto al país, tener un país educado reduciría los índices de violencia, desigualdad social, y si lo vemos a nivel general, en los países donde hay alta educación, vemos que no hay desigualdad social, le invierten más en la educación y por ende pues llegan al éxito, llegan a ser potencias mundiales, y pues esto también lo podemos ver en la sociedad. Finalizadas todas las entrevistas y pues luego mostrar como tal todo el contenido del libro, su reseña, la biografía del autor y pues las entrevistas como tal, vamos a llegar a algunas conclusiones.
Primero que todo, pienso que la gran mayoría de personas se dejan llevar por los discursos que nos están dando los presidentes latinoamericanos, en los cuales nos dicen y nos hablan de que el progreso latinoamericano está ascendiendo, por decirlo así, y que la pobreza está disminuyendo, y un montón de mentiras que la verdad no debemos creer, y que Andrés Oppenheimer nos desmiente en ese libro. También pude concluir, que muchas personas creen que, nosotros como tal tenemos materia prima para ser un país competitivo, pero como tal nosotros no explotamos todo ese potencial que tenemos, y en vez de eso nos estancamos y comenzamos a pensar en una manera más bien feudalista de producción, en el cual creemos que nuestra única manera de obtener recursos es a través de las materias primas, lo cual es una completa mentira, porque nosotros, los países latinoamericanos o en vía de desarrollo o tercermundistas o como queramos llamarlo, tenemos muchísimo potencial y tenemos grandes capacidades para comenzar a involucionar, a involucrarnos, a convergernos en este siglo XXI, que es el siglo del conocimiento, donde ya acá no es tan importante producir en masa mucha cantidad de madera, alimento, oro, minerales, entre otros. Claro está que también juega un factor importante, pero no el principal en la economía de un país. Estamos en el siglo en que la producción del conocimiento e ideas son muchísimo más importantes a la hora de aplicar todo esto. Realmente, ya para finalizar, quiero recomendarles a todos ustedes que lean el libro Cuentos Chinos, que es un bestseller, uno de los más vendidos, y realmente lo amerita, porque es un libro que realmente me llamó la atención y volvió a hacer como que yo tomara ese amor por la lectura nuevamente. Realmente me desmintió como esos prejuicios que yo tenía acerca de algunos países industrializados y sobre todo de América Latina, que realmente yo era una persona más del común, que me creía esos discursos de los presidentes diciendo que nosotros íbamos en vía de desarrollo, que muy pronto íbamos a alcanzar a grandes potencias. Que ese es otro error que pude analizar, y es que los países latinoamericanos, lo que hacemos es estar muy confiados de nuestros progresos, y por muy pequeños que sean, los agigantamos, creyendo que eso nos va a poner al nivel o nos va a igualar a grandes países industrializados como lo son Alemania, Inglaterra, Suiza, India y China, lo cual es completamente falso. Nosotros tenemos que esforzarnos y nunca estar conformes. Creo que tendríamos que seguir más en la metodología que nos enseña en el capítulo 2, que nos habla acerca de la China populista. China esconde sus logros. Lo más impresionante, o lo que más me llamó la atención a mí, es cómo, a pesar de que pueden conseguir miles y miles de cifras de millones de yenes y en fortuna y en producción de ideas y conocimientos y productos, ellos lo hacen ver como algo pequeño y más bien como un placebo, y no más bien como una cura como tal a la pobreza, sino que ellos proyectan su visión del futuro a un largo plazo, tienen una previsibilidad. Otra cosa que me llamó muchísimo la atención fue esa manera en que explican y argumentan la manera en que hay que anteponer una política económica mucho antes que las ideologías políticas, y saber y conocer que nosotros no podemos cambiar los objetivos de un país con cada gobierno que se presente. Eso es una ideología de la cual nosotros dependemos, y por ello es que vivimos como estamos. Sin más preámbulo, muchas gracias por la atención prestada en el video, espero les haya gustado.